Hola a todos, mi nombre es Alejandro Ferruz, ingeniero mecánico, y en capítulos anteriores estuvimos viendo esta fórmula de la capacidad máxima según el estrobado, que es un modo simple de encontrar cuál es la capacidad en los implementos de izaje, ¿ya? Cuando están conectados al gancho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplicar el número de maniobras por la carga de trabajo seguro y el factor que se desprende de aplicarle el seno al ángulo que se forma entre la maniobra y la carga. ¿Ya? A retomar un poco esto. Aquí está el gancho, aquí hay un ángulo y este ángulo tiene incidencia directa si esto fuera la carga. ¿Ya? Estoy dibujando solamente la mitad de esta. Este ángulo tiene incidencia directa en la capacidad de las maniobras. Entonces, eh, el seno del ángulo me permite encontrar un factor que al multiplicarlo, al final de la fórmula, me va a castigar la maniobra. Si el ángulo es de 90 grados, es porque la maniobra baja aplomada y ahí esta no va a tener pérdida de capacidad, por eso tiene un 1 ahí. Si se empieza a reducir de 90 pasó a 60 y hay una pérdida que en el cálculo real era de un 13,4%, pero en el redondeado del 15 y por eso quedó en 0,85, redondeamos hacia abajo para castigar un poco más la capacidad y no inflarla, que sería fatal o erróneo, porque ¿no? Estaría sobreestimando en realidad lo que realmente puede hacer un implemento. Entonces, después, otro ángulo fácil de ver, el de 45 grados, en el que se forma una escuadra en el vértice superior, y como es fácil visualización, podemos también tener precalculado eso, el factor exacto del seno de 45 nos da 0,707 y se redondea a 0,7 y finalmente con 30 grados, que son 90 grados fraccionados en 3. Esto también, si no tiene transportador, agarra un papel, hace un cucurucho y le salen las tres partes. Y con ese mismo cucurucho puede encontrar los 30 y los 60. Con un papel ahí doblado por la mitad le saca también los 45 grados. O sea, esta tabla es para que usted la ocupe en terreno. ¿Ya? Si no tiene transportador, si anda como el niño Dios, bueno, aquí la tabla y la fórmula le va a servir. Entonces, cuando tiene 30 grados, el factor del seno de 30 grados es 0,5. Y eso significa que la capacidad bajó a la mitad. ¿Ya? Entonces, mientras más reducido este ángulo, más aumenta la tensión y tengo una mayor pérdida de capacidad. Disminuye la capacidad, aumenta la tensión, son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cómo usamos esto? ¿Cómo usamos esto? Bueno, tenemos que seleccionar un tipo de implemento para hacer algún trabajo. Y cuando ya lo tengamos seleccionado, vamos a revisar la información que venga en la etiqueta y después usamos esta fórmula. ¿Ya? Entonces, yo voy a poner aquí una carga, voy a partir con ejemplos simples y de ahí voy a ir agregando complejidad. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tomar una carga que tiene esta forma. Bueno, es una pieza regular. ¿Ya? Esta es una pieza regular, por lo tanto yo busco dónde está el centro de gravedad, ahí, y sobre ese punto yo debería colocar el gancho. Además, debiera colocar las maniobras en forma equidistante. Entonces, ¿qué nudo sería aquí el apropiado para que esta pieza no se arranque, para que no se desplace, para que no se caiga? Bueno, el nudo apropiado sería el lazo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo estos porcentajes aquí anotados? La maniobra vertical el 100%, el lazo el 80% y el canasto o la U el
200. Esos son los rendimientos, ¿ya? Hay aquí que ser precavido en todo caso porque ya, la maniobra vertical rinde al 100%, no tiene pérdida de capacidad si está plomada, ¿ya? Lo va a indicar la etiqueta cuánto es capaz de levantar en ese tipo de nudo. En forma de lazo, comercialmente aquí le ponen el 80%, pero puede variar, ¿ya? Y va a variar dependiendo de la geometría que se forme en ese lazo. Y aquí podríamos volver a mirar la tabla, porque el lazo que proponen aquí es cercano a este triángulo equilátero, ¿ya? Cercano, es un poquito más eh, eh, reducido el ángulo, pero anda cerca. Eh, pero podría quedar el lazo en un vértice y ahí yo tendría 90 grados en el vértice y el rendimiento sería del 70%. Y si el lazo queda más abierto en la parte superior y más cerrado en la horizontal, eh, quedaría con un rendimiento del 50%. ¿Ya? Entonces, esto es una propuesta, ¿ya? Pero no es para todo evento. Lo mismo acá, en el canasto. Si las maniobras en el canasto quedan en paralelo, se ecualiza esta maniobra por abajo de la carga y llega a la igualdad y se le saca el doble rendimiento al 100%. Pero si forman ángulo con respecto al gancho, ahí hay una pérdida de capacidad que hay que calcular y usamos también la tabla, ¿ya? Ahora voy a poner un ejemplo de el nudo que voy a ocupar acá y sería el nudo de lazo. ¿Por qué? Porque yo si pongo un canasto para tomar esta carga, en la primera frenada o movimiento brusco que haga, esto podría salir volando. Entonces no me sirve el canasto. Tiene que ser un lazo, va a quedar bien amarrado. El implemento adecuado aquí debiera ser una eslinga que tiene buena adherencia, una superficie de contacto no tan reducida para bajar la compresión y no dañar tanto el implemento. Entonces voy y la coloco, ¿ya? Voy a colocar la slinga aquí. Aquí puse una. Esto es continuo. Al otro lado es segmentado. Está pasando por acá. Y acá la otra podría cruzar para... me refiero a que un lazo puede ir por aquí y el otro por acá, ¿no? Para lograr una mejor estabilidad. Pero todo depende de lo que usted quiera hacer. Si usted quiere girar un poco la pieza, podría poner los dos lazos al mismo lado, le da un levante y se va a acomodar. Depende de lo que usted necesite. Algunos aquí también le ponen un grillete. Cuando hay deslizamientos mayores, sirve el grillete bastante. Deslizamientos mayores podrían ocurrir si usted estuviera tomando carga en forma de lazo, pero de un paquete de material, ¿ya? Entonces ahí, aquí va a haber ajuste, ¿ya? A medida que usted va levantando, esto se va a ir acomodando. Ahí es recomendable poner un grillete, ¿ya? Ahí pone el ojal de la eslinga, el perno del grillete y el grillete. Entonces reduce el roce. Acá, claro, muchos generalizan, dicen, no, a todo hay que ponerle grillete. Si usted es precavido, quedó todo bien ajustado, va a haber un levantamiento, va a haber un poco de roce también. Sí, podría ponerle, ¿ya? Eh, a todo ponerle grillete, yo eso lo cuestiono, ¿ya? Porque si usted estuviera envolviendo una carga y esto fuera un paquete de madera, unas planchas de yeso, un moldaje, lo podría dañar. Entonces, esto de generalizar, no, a todo lazo hay que ponerle grillete, no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero usted en terreno evalúe, vea
pasa con el grillete? ¿Produce algo? ¿Ayuda? Aquí podríamos ponerle. Aunque si yo soy precavido, ajusto bien, bueno, el roce va a ver, quiere que dure más, póngale un grillete si es que no pasa a llevar la carga. ¿Ya? En la zona de los grilletes la capacidad va a ser mayor. Entonces yo, cuando ocupo esta fórmula, la capacidad máxima según el estrobado, que multiplico el número de maniobras por la carga de trabajo seguro y el factor, no, no hago el cálculo en este nivel donde están los grilletes trabajando. ¿Por qué? Porque en cuanto a lo que es sección y, y capacidades, este punto tiene mucho más capacidad por el implemento que estoy ocupando, que es más robusto, que lo que estoy haciendo acá arriba. Ya con estos implementos que van a ser las eslingas sintéticas y, y por ende su sección es más reducida y su material no es tan resistente. Entonces este va a ser mi punto débil y ahí yo concentro mi cálculo. Tengo que saber cuál es la capacidad del implemento. Ojo que siempre dije, cuando haga este tipo de maniobras, el etiquetado en la parte de arriba. Normalmente las eslingas vienen con costuras y donde se cruzan todas ellas y donde es menos maleable la eslinga es donde se pone la etiqueta. Entonces, si usted por otro lado llegó y puso el lazo acá abajo, ese lazo va a quedar más rígido porque es donde se juntan todas las costuras y va a dañar la etiqueta, va a dañar la información. Así que preocúpese de ese detalle también. ¿Ya? Entonces pusimos aquí las eslingas y queremos aquí saber cuál es la capacidad de este implemento. Pero yo no he dado ese dato. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, ver cuánto pesa la carga. En un izaje primero saber cuánto pesa la carga y después según eso ir a ver cuáles son los implementos que voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, si yo ya sé cuánto pesa la carga, ¿ya? Y voy a buscar implementos de izaje, yo aquí voy a poner un peso de 2000 kilos. Entonces yo voy a la bodega y encuentro un par de eslingas de 2 pulgadas, 2 o 3 pulgadas. La idea es que de aquí de memoria yo no me tengo que aprender nada. Yo voy y reviso la etiqueta. ¿Ya? Y en la etiqueta me encontré con esta información. Aquí está la etiqueta. Aquí está la etiqueta de esta eslinga y dice en forma vertical levanta 2000, ¿ya? En forma de lazo 1600 y en forma de U 4000. El 100%, el 200 y el 80%. ¿Puedo ocupar aquí directamente esos datos? Sí. ¿Por qué? Porque el lazo aquí no se deforma tanto, o sea, no varía tanto en el ángulo, así que podría ocupar directamente el factor que aquí me recomienda la tabla, el 80% que está ahí en el rotulado. Vamos bien. Yo voy a partir con estos ejercicios desde el más simple y después el que va eh, eh, requiriendo un análisis mayor. Entonces, si esta fuera la información, yo podría saber cuál es la capacidad máxima según el estrobado en este izaje. ¿Cuánto voy a ser capaz de levantar? Capacidad máxima según el estrobado es igual a qué. Voy a anotarlo un poco más abajo para que me encaje en la pizarra. Capacidad máxima según el estrobado es igual al número de maniobras por la carga de trabajo seguro y finalmente por el factor. Las tres variables que tengo ahí. Y yo aquí veo cuántas maniobras tengo. Tengo 2 eslingas en forma de lazo y 2 grilletes. Y como lo había comentado antes, estas fórmulas se aplican por niveles.
Entonces yo no puedo decir aquí hay 2 slings y 2 grilletes, entonces tengo 4 maniobras. No, porque si no ahí el resultado se dispara. Lo que yo tengo que hacer es, ya tengo aquí en este nivel que me da el que tiene menor capacidad, por el tipo de implemento, es donde me voy a concentrar. Entonces ahí hay 2 maniobras. La carga de trabajo seguro, ¿de qué depende? Carga de trabajo seguro del rotulado y según el tipo de nudo. Entonces aquí yo estoy trabajando con un lazo y la misma etiqueta dice cuánto es capaz de levantar por 1600 kilos. Y finalmente por el factor. ¿De dónde saco el factor? Bueno, tengo que visualizar lo que hay acá. Yo puse aquí maniobras largas. Maniobras largas van a significar esto, que yo voy a estar en una situación aquí, podría ser intermedia, entre los 90 y 60 grados. No tengo el ángulo exacto. No vine para acá con un transportador. No me puse a usar la trigonometría, ni tengo un escalímetro, una hoja milimetrada y me puse a hacer un dibujo a escala sobre ella y ponerle sobre eso un transportador. Estoy en terreno, puse las eslingas largas y yo veo algo así, ¿ya? Entre 90 y 60. Bueno, hoy en día hay tecnología como para saber cuál es el ángulo exacto. O sea, si usted agarra el teléfono y le baja una aplicación de transportador y lo presenta frente al ángulo que tiene, le va a dar el ángulo exacto y usted le saca el seno a ese ángulo y va a tener el factor exacto. Pero si usted no tiene esos recursos, no tiene a lo mejor internet en ese momento, lo pilló por ahí en un cerro y al teléfono se le acabó la pila, bueno, ocupa la tabla, ocupa la tabla. ¿Y qué es lo que va a hacer con la tabla? Eh, redondear este ángulo al más próximo dentro de ella hacia abajo. Entonces, yo, si fuera un triángulo equilátero, tendría la misma medida de base y cada lado, todos los lados iguales, tendría ahí 60 grados, pero aquí las maniobras son más largas, entonces mayor a 60. El factor real va a ser mayor a este 0,866 o al 0,85, pero no va a ser 1. Entonces, por seguridad, redondeo hacia abajo. Entonces voy a usar el factor y si estoy en terreno, bueno, el 0,85, redondeando hacia abajo, castigando un poco más. ¿Cuál es la idea en un izaje? Que el izaje sea seguro, ¿ya? Que usted, eh, si está castigando, le va a quedar una reserva de capacidad, ¿ya? Por eso usted está aquí, por seguridad, recuérdelo. Entonces, no es una mala práctica hacer este redondeo hacia abajo. Y ahora lo que queda es multiplicar. Y para multiplicar, vamos a usar ahí la calculadora, ¿ya? Y de modo simple, con esta fórmula encontramos cuál es la capacidad. Disculpen lo lento aquí en el cálculo, acá está la calculadora. Entonces, 2 por 1016, para ser exacto, estoy ocupando la calculadora, y por 0,85. Me dio 2720. 2720, que lo único que hay como unidad aquí son kilos, y esa sería la capacidad eh, segura, redondeada hacia abajo de este amarre. ¿Ya? No, mi carga tiene que pesar menos que esto, ¿ya? Y estaría dentro de todo bien. Ahora, si alguien dice, bueno, podría levantar hasta 2719, siendo muy mezquino en el dato,
¿ya? O sea, si yo tengo 2720 de capacidad y mi carga es menor, y doy un ejemplo bien extremo, 2719 no conviene. Ojalá esto pese menos, que haya una buena diferencia. ¿Para qué? Para absorber los sobreesfuerzos que ocurren en cualquier momento, en un levantamiento brusco, en una frenada brusca, alguien apretó el botón de pared de emergencia, bueno, tirones, ¿ya? Se produce ahí un pique de presión. El implemento tiene reserva, tiene su factor de seguridad, pero de todas maneras no hay que dañar el implemento. Entonces, para que dure en el tiempo, usted también, si va a ser usuario, trátelo con cuidado. Eh, Siempre este valor tiene que ser mayor al peso de la carga, mayor y ojalá varias veces mayor, ¿verdad? O sea, que haya una buena diferencia. Que les vaya bien. Hasta luego.